Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros aquí. Luego de la pausa que hicimos para el almuerzo, vamos a retomar inmediatamente la jornada de trabajo en horas ya de la tarde. Un agradecimiento especial de FENALCO al Banco de Occidente, a Cruz Verde, a Unicentro Bogotá, a la nueva EPS, a Estatal Seguridad, a Bancoldex, a la Gobernación de Risaralda, a la Cámara de Comercio de Pereira y a la Alcaldía de Pereira, empresas que con su apoyo hacen posible este encuentro del comercio. Decíamos que dábamos inicio a esta jornada de la tarde de trabajo con la presencia del señor director de la DIAN, el doctor José Andrés Romero Tarazona. Ya está con nosotros. Más adelante vamos a hablar también de otro tema muy importante que entrega la POLFA, Policía Fiscal y Aduanera. Un aplauso, un saludo, bienvenido al director de la DIAN. Sonido. Doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial para toda la Junta Directiva de FENALCO por esta invitación. Creo que es muy importante tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, los empresarios, directamente, porque tal vez uno de los temas que son más importantes y que genera más expectativa es el tema que tiene que ver con la DIAN, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con la política de este gobierno en materia tributaria. Tenemos unos minutos para hacer una introducción muy general de lo que nos hemos encontrado al llegar a la DIAN, de los principales retos que tenemos, de los cambios que ya empezamos a implementar y de algunos de los capítulos más importantes que hemos venido planteando, pero que vamos a seguir defendiendo y planteando en la reforma tributaria. Después entiendo que me quieren hacer algunas preguntas y con mucho gusto las resolveremos. Lo primero es que llegamos a la DIAN y quisiera darles algo de información porque alguien me decía, la DIAN es una entidad que la gente no quiere, es una entidad que a nadie le gusta. Uno de mis retos es que les guste un poquito más en este tiempo, porque queremos y tenemos el reto de ser una entidad cercana a los empresarios, una entidad que en materia de comercio exterior ayude y facilite el comercio, tanto las importaciones como las exportaciones, una entidad que ayude y facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que simplifique el sistema, que ayude a dar un buen soporte a los contribuyentes, que simplifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que cambie la cultura que tenemos hoy en este país, que es la cultura a veces de la informalidad y del no cumplimiento. ¿Por qué? Porque la cultura de la informalidad y el no cumplimiento es el peor o la peor amenaza que tienen los empresarios formales. Ustedes, los empresarios, saben que cuando no hay una autoridad fuerte, una autoridad que está al lado de hacer que todos cumplan la ley, lo que termina pasando es que el vecino no cobra impuestos, no paga impuestos y pues puede vender más barato que la persona que sí está formalizada, y eso es una forma de desincentivar el cumplimiento. Por eso, el que la DIAN sea fuerte con los que evaden impuestos, con los que no cumplen, con los que tienen la cultura de la informalidad, del no pago, del vivo, de yo hago la figura o la estructura de esta manera para no cumplirle al país, tenemos que ser rígidos con ellos porque indirectamente los más afectados son los negocios que realmente y los empresarios que realmente le están cumpliendo al país. Y es que ese es el primer mensaje. Aquí tenemos un gran desafío durante estos 4 años del presidente Duque, y el desafío es ponernos la camiseta del país y sacar este país adelante, pero no solamente los que estamos en el gobierno en este momento, tenemos que poner la camiseta todos los colombianos, tenemos que ser conscientes de que todo lo que aportemos nosotros a través de los impuestos es importante para el país y nosotros nos vamos a encargar de que ese dinero que ustedes están poniendo se invierta
de la mejor manera. Llegamos a la DIAN y encontramos una entidad de 10.000 funcionarios, más exactamente 9.623 funcionarios, con sedes en todo el país, 52 sedes en todo el país. Hoy estábamos visitando la sede de Armenia, que es un testimonio de lo que es la DIAN, una sede con gente muy buena, gente con muchos conocimientos, gente que quiere mucho a su entidad, gente que defiende su entidad y que quiere hacer bien su labor. Son unos empleados y son personas que el 40% de los empleados, de los funcionarios de la DIAN son prepensionados. Eso quiere decir que en 2 o 3 años vamos a tener 40% menos de las personas. Y adicionalmente, de acuerdo con el estudio de cargas y funciones, encontramos que la DIAN hoy en día debería contar con 7.000 personas más. Entonces tenemos un reto grandísimo, tenemos un atraso en el proceso de renovación de personal, tenemos un atraso en el proceso de generar el reemplazo de esas personas que le han prestado un gran servicio al país a través de la DIAN, pero que hoy en día ya están en situación de pensionarse. Tenemos un atraso en darle los recursos humanos que necesita la entidad para poder cumplir adecuadamente con sus funciones. ¿Y cuál es el reto? Pues tenemos el reto de motivar a los jóvenes, a las personas, abogados, contadores, economistas, técnicos en comercio exterior, a que vean en la DIAN una gran opción de servirle al país, pero también de desarrollarse profesionalmente. Que vean a la DIAN en la entidad y en la empresa más importante que tiene el Estado, en la medida en que es la entidad encargada de recaudar y conseguir los recursos que necesitamos en el país para hacer todos nuestros programas de inversión y de desarrollo. Que vean en la DIAN una entidad respetada, transparente, honesta, que cumple sus obligaciones, que cumple sus procedimientos, que le cumple a los empresarios con transparencia, que ayuda a que los incumplidos cumplan para que los empresarios no se vean perjudicados. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Ahora, desde la perspectiva de las finanzas públicas, ustedes saben que, y se ha dicho por todas partes, que tenemos un déficit muy grande, unas necesidades de recaudo y de conseguir recursos muy importantes, con una limitación que es la regla fiscal, que en términos generales es una regla que nos obliga, es la regla aplicada a la ley y al presupuesto que decían los abuelos, nos obliga a no gastar más de lo que nos ganamos. Los abuelos siempre decían, siempre tenga cuidado de no gastar más de lo que se gana, porque si no usted se va a terminar endeudando y finalmente se va a terminar muy mal económicamente. Eso es la regla fiscal. Pero resulta que llevamos gastando más de lo que nos ganamos varios años. Y eso lleva a que pues ya estemos en una situación muy apretada y una situación en la que tenemos que conseguir recursos adicionales. Entonces la reforma tributaria pues tiene que tener un gran grupo de normas enfocadas a buscar que la gente cumpla con sus obligaciones. Porque tenemos una evasión tributaria del 39% en el impuesto sobre la renta, en IVA, yo pensaría que puede ser mayor, derivado de la informalidad. Entonces tenemos que generar las herramientas para que la DIAN, y no solamente generarlas en la ley. Ayer yo hablaba con el grupo de congresistas de las secciones cuarta y les decía, señores, es que no se trata de tener la norma escrita, se trata de aplicar la norma. De aplicar la norma y de obligar al incumplido y tener la decisión política de buscar a los incumplidos. Pero ¿de qué forma es la mejor forma de buscar a los incumplidos? Invirtiendo en tecnología. ¿Y por qué hay que invertir en tecnología? Porque los recursos son escasos. Uno no puede auditar y revisarle la declaración a todos los contribuyentes del país. Uno no puede revisarle la declaración a 5 millones de personas una por una para ver si sí está declarando y está pagando bien o no. Pero existen unos modelos económicos, unos algoritmos en sistemas que permiten tomar la información del sistema, no solamente de la base de la DIAN, sino de las bases de datos, lo que se llama Big Data, mucha información que hay en la web, en la registraduría,
en la Superintendencia de Sociedades que permite identificar claramente las sociedades, las transacciones entre las sociedades, los beneficiarios finales de las sociedades, en dónde está el flujo de dineros, en dónde está el flujo de bienes y quién debería estar en una posición de riesgo mayor de evadir impuestos. De esa forma, si de 1000 contribuyentes podemos fiscalizar solamente 10, vamos a llegarle a los 10 que están incumplidos, vamos a llegarle a los 10 que incumplen o que tienen un mayor nivel de riesgo de acuerdo con los sistemas tecnológicos que estamos queriendo implementar en la DIAN. Y pues para eso hemos pedido unos recursos importantes, vamos a invertir en la modernización tecnológica de la DIAN porque está aprobado, de acuerdo con los estudios del Banco Mundial, basado en la experiencia de los países como Colombia, que ha decidido hacer la inversión en la modernización tecnológica, que la modernización tecnológica, que ya empezamos, este mes empezamos con la factura electrónica, pero le falta, estamos en una etapa muy incipiente, porque tenemos que saber qué vamos a hacer con la información de la factura electrónica, ¿cierto? La inversión puede estar alrededor, para poder hacer la modernización tecnológica en 4 años, la inversión puede estar alrededor de los 6 billones de pesos, pero el beneficio tributario de recaudo adicional por año, es una inversión solamente de una vez, por año puede estar entre 30 billones y 50 billones de pesos, el proceso de modernización tecnológica basado en la experiencia de los países que han implementado la tecnología. Entonces tenemos la decisión y uno de los compromisos que yo acá a los empresarios, a ustedes que están acostumbrados a esto, se los digo, a la DIAN la vamos a manejar como una empresa. Vamos a establecer metas, vamos a establecer programas, vamos a establecer cronogramas entregables, vamos a hacerle seguimiento a esos programas, a esos entregables y asegurar que el dinero que se asigne para la modernización tecnológica se va a invertir de la mejor manera y va a tener el retorno de la inversión que les estoy hablando, porque la DIAN tiene que ser esa empresa que le cumpla al país y que traiga los réditos que se necesitan. En el tema de la reforma tributaria, pues en materia de impuestos sobre la renta, quisiera explicar un poco más técnicamente algunas de las cosas o los anuncios que ha hecho el ministro Carrasquilla y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de darle incentivos a las empresas. Es muy importante aclarar que darle incentivos a las empresas no es darle incentivos a los ricos. Darle incentivos a las empresas es darle incentivos a quienes generan empleo, a quienes generan dinero en la economía para contratar gente, a quienes generan empresas, a quienes todos ustedes se consideran aludidos cuando digo que les quiero dar beneficios a los empresarios. Dicen que esos son beneficios para los ricos, los más ricos del país. No, es para los empresarios y los empresarios de una forma u otra, de forma indirecta, se lo van a irrigar a la economía a través de la generación de empleo que necesita el país. Tenemos entonces que esos incentivos son que les va a bajar el impuesto del 33 al 25, no, eso no lo vamos a proponer. Lo que hemos encontrado desde el punto de vista técnico es que indudablemente al comparar Colombia con otros países de la región, a pesar de que ya se ha hecho un gran esfuerzo y que este gobierno mantenga la tarifa del 33%, es un tema muy importante, porque teníamos la tarifa del 43%, bajó al 40%, este año estamos pagando el 37%, ¿sí? Bajó el 40%, el 37%, después vamos a pagar el año entrante el 33%, entonces vamos a asumir el golpe de bajar el impuesto, eventualmente estamos mirando si se puede bajar 1 o 2 puntos más, porque en la región la tarifa del 33% sigue siendo una tarifa alta, una tarifa que lleva a que gran parte de las utilidades de los empresarios se vayan a pagar impuestos, pero el problema más grande es que en Colombia tenemos una de las tarifas efectivas de tributación más altas de la región, entonces no estamos siendo competitivos. ¿Qué es una tarifa efectiva? Es lo que tiene que pagar en todos los impuestos, no solamente en impuesto de renta, un empresario después de que tiene utilidades. Entonces genera una utilidad de 100, en Colombia el empresario tiene que pagar en impuestos en promedio. Hay unos estudios que dicen que 60, de 100 tiene que pagar 60,
y hay otros estudios que dicen que de 100 tiene que pagar 70. Hay sectores en donde de 100 de utilidad tiene que pagar 90. Entonces, ¿quién no me va a decir que eso es una tarifa alta? Es una tarifa alta que desincentiva la actividad económica. ¿Y por qué se dan estas tarifas efectivas tan altas? Porque hay unos impuestos que son transaccionales, unos impuestos que recaen sobre los ingresos brutos, que son el ICA, por ejemplo, que es el GMF, que son las estampillas pro construcción y un poco de estampillas que hay en todos los municipios, en todos los territorios, que no tienen en cuenta cuánto es que se gana el empresario, sino cuánto factura. Entonces eso lleva a que si un empresario tiene un margen de utilidad del 10%, pero le aplican el 33% de esos impuestos, pero además le practican el 1% de ICA y además tiene que pagar GMF por otro 1.5 por todas las transacciones que tiene que hacer, pero además tiene que pagar estampillas por 4, pues al final llega a una tarifa efectiva del 90%, que es una tarifa que desincentiva la actividad económica y que lleva, no es a los grandes empresarios siguen desarrollando su actividad económica, es al pequeño empresario, al emprendedor, al que tiene que pedir un préstamo para poder iniciar su actividad económica y buscar recursos para irlo pagando en el tiempo y sostenerse en el tiempo. Si les ponemos unas cargas tributarias de esa magnitud, lo que va a terminar pasando es o que no se lance a iniciar empresa porque los números no dan, o que después de que empiece un negocio determinado tenga que cerrarlo porque simplemente no logró cumplir con sus obligaciones tributarias y financieras. Ese es el enfoque del tema de impuesto de renta a las compañías que queremos dar. El segundo tema es el de las personas naturales, que es que ustedes van a poner a pagar más impuestos a las personas naturales más pobres. Entonces, primero, eso no es cierto. Lo que se ha anunciado es que el punto de partida a partir del cual vamos a poner a declarar a las personas no va a cambiar. Lo que sí queremos reflejar es que en Colombia es uno de los países del mundo en donde menos pagan impuestos las personas naturales. Si uno se va a ver comparativamente con otros países, las empresas pagan menos, las personas naturales pagan más. Entonces, ¿a quién le queremos subir? A los que se ganan más de 30 millones de pesos mensuales. Vamos a crear hoy en día la tabla va hasta el 33%, vamos a crear una tabla que suba al 35% y otra tabla que suba hasta el 37%, de tal forma que esas personas que ganan más puedan contribuir más. ¿Y por qué puedan contribuir más? Porque tienen mayor capacidad de pago. ¿Y por qué el impuesto lo vamos a subir entre los que ganan más? Pues porque de esa manera no desincentivamos a los empresarios, no desincentivamos la generación de empleo. Entonces, ese es un tema que es muy importante que todos lo entendamos y se aclare desde el punto de vista técnico también. Lo otro que se dice es que vamos a generar IVA a los más pobres y que vamos a generarle un impuesto a los más pobres en materia de impuestos sobre las ventas. Ahí también creo que vale la pena hacer una aclaración pues en este foro, y es la siguiente. Desde el punto de vista técnico, el impuesto al valor agregado es la manera de controlar la formalidad. El que factura, el que cobra el IVA, cuando uno pide la factura por una transacción, pues automáticamente voy a tener la información de en cuánto vendió esa persona, qué ingreso tuvo, yo también voy a tener el costo o el gasto para poderlo deducir. Y en la medida en que se trata de un impuesto plurifásico en cadena, quiere decir que es al valor agregado y que se causa en cada una de las etapas del proceso productivo, quien paga exige que le cobren el IVA. Entonces, eso evita que se genere evasión, que se genere informalidad. Entonces, desde el punto de vista técnico es muy importante poder globalizar, ampliar la base a todos los productos que existen y a todos los servicios, la mayor cantidad, dejando de pronto algunas excepciones muy pequeñas, pero el gobierno y nosotros tenemos la responsabilidad de no gravar a los más pobres. Entonces, ¿de qué forma no se grava a los más pobres? Es ese impuesto sobre las ventas que se va a aplicar sobre la generalidad, pues resulta que a los más pobres se los vamos a devolver. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que ha dicho la gente? No, que yo no creo que se pueda devolver, pues es que el Sisbén, ya estamos en Sisbén 4,
El Sisbén lleva 18 años y se ha evolucionado mucho, ese puede ser un mecanismo para devolverlo. Hay otros mecanismos en otras partes del mundo que se han implementado muy bien, por ejemplo, establecer y marcar ciertos micromercados, supermercados en ciertos barrios de las diferentes ciudades y en ciertas regiones del país en donde normalmente hay población de bajos recursos, que esos supermercados simplemente no cobren el IVA, por ejemplo. Hay otra forma que es con la misma cédula, en donde las personas ya están carnetizadas o ya saben la cédula, que cuando van a comprar en cualquier almacén con la cédula, muestren la cédula como cuando uno muestra la tarjeta de crédito, y si la persona está clasificada dentro de los del bajos recursos o las personas más necesitadas, pues automáticamente el mismo supermercado le hace la devolución de IVA en ese mismo momento. Entonces fíjense que sí existen mecanismos tecnológicos para asegurarnos que los más pobres no van a sufrir la carga adicional del IVA sobre ciertos productos. Pero que es importante que los que podemos tener capacidad contributiva le cumplamos al país y podamos contribuir. ¿Para qué? Para que con el tiempo la tarifa de IVA, que hoy en día está en el 19%, pueda bajar a los estándares que anteriormente teníamos. Una tarifa del 19% es supremamente alta. Desde el punto de vista psicológico, lo que sucedió con la tarifa del 19% fue gravísimo. Ustedes saben lo que pasó en el año 2017, cuando la gente empezó a sentir que estaba pagando 20% más y bajó su capacidad de consumo y su decisión de consumo. Tenemos que ser capaces de volver a bajar esa tarifa, pero la mejor forma de poder bajar esa tarifa es ampliando la base de los productos. Ahora, en el tema de las personas que evaden impuestos y que tienen unos patrimonios grandísimos por fuera del país, pues yo creo que este es el momento en donde se les acabó el paraíso. Y se les acabó el paraíso porque simplemente en el mundo existe ya una cultura de transparencia fiscal internacional. Porque en Colombia tenemos la decisión total de hacer cumplir nuestros derechos en el marco de los acuerdos multilaterales de la OCDE, en donde ya podemos intercambiar información automática, no bajo requerimiento, que eso es lo que hace que los países no le entreguen a uno la información que es automática. Los países nos tienen que dar información automática de todos los fondos que tengan colombianos en el exterior, de todos los beneficiarios finales de las sociedades que tienen esos colombianos del exterior, de todos los beneficiarios y creadores de los trusts, de fundaciones de interés privado, de diferentes vehículos del exterior, y por esa vía vamos a tener la información para adelantar programas de fiscalización y obligarlos a que cumplan con las obligaciones tributarias en Colombia, obligarlos a que declaren esos patrimonios so pena de que activemos los procedimientos de la aplicación del tipo penal por omisión de activos. Pero obviamente ustedes me dicen, oiga director, pero iba súper bien la cosa hasta ahorita que usted dijo que iba a ser cercano. Pues sí, entendemos que hay una coyuntura, que había mucha incertidumbre, que estamos cerrando un proceso de la historia colombiana de guerra y que queremos mirar hacia adelante para generar un ambiente de paz y de progreso, de dinamismo económico, y por eso vamos a incluir en la reforma tributaria una nueva normalización tributaria en donde invitemos a los colombianos que tengan los patrimonios en el exterior, no solo a que los normalicen, porque los pueden normalizar y dejar en el exterior y pagar el 13%, sino que los normalicen y los traigan a Colombia, de tal forma que el colombiano que se ponga la camiseta y traiga sus patrimonios al exterior le vamos a cobrar no el 13%, sino el 6.5% para que desarrollemos más empresa y empleo en Colombia. Finalmente, el tema de los procedimientos tributarios. Tenemos una serie de procedimientos tributarios en la DIAN que llevan a que la DIAN, cuando uno pide una devolución, no se la den. Eso es algo inaceptable. Los empresarios muchas veces dependen de la caja derivada de los saldos a favor para poder funcionar bien, para poder pagar sus sueldos, los sueldos de sus empleados, para poder comprar materias primas, para poder desarrollar su actividad económica. Lo que vamos a hacer es desarrollar ese sistema de gestión de riesgos para identificar a las bandas criminales y a las redes de facturación falsa, en donde nos piden saldos a favor que no corresponden, pero a los empresarios de buena fe,
A los que le cumplen el país les vamos a devolver sus saldos a favor de la forma más rápida posible. Vamos también a organizar una justicia que funcione, una justicia que simplemente cuando uno está discutiendo con la DIAN no le confirmen y uno termine teniendo que pagar unos abogados súper costosos para que se defina después en los tribunales cualquier tipo de discusión con la DIAN. Estamos mirando la posibilidad y estamos mirando el presupuesto para ver si podemos crear un tribunal fiscal que esté por fuera de la DIAN. Un tribunal fiscal en vía gubernativa frente al cual uno pueda presentar los recursos y que los falle de forma independiente y técnica para que muy rápidamente haya seguridad jurídica y se definan los casos de discusión tanto aduaneros como tributarios y que no recibamos siempre de forma sistemática una confirmación por parte de la autoridad. Tenemos otros mecanismos que han funcionado que vamos a incluir en la ley, por ejemplo el mecanismo de las amnistías, estamos mirando porque creemos que hay que darle una oportunidad a la gente, el mecanismo del beneficio de auditoría que ha funcionado en otras reformas tributarias, pero quería terminar con un anuncio que es muy importante y creo que es el que más les interesa a todos ustedes. Nosotros hemos estado estudiando en el derecho comparado en Brasil, en México, en los países de la OCDE, las recomendaciones de la OCDE y lo que recomiendan para manejar y simplificar el cumplimiento de las empresas, porque es que yo creo que ustedes coinciden conmigo de que la gente colombiana en general es buena, que la gente quiere cumplir, pero si no le facilitamos el cumplimiento, tampoco podemos exigir que se cumpla y que se cumpla de forma adecuada. Mucha gente hace toda su actividad económica y cuando llega a presentar la declaración de renta al año siguiente no tiene plata para poder pagar los impuestos. Entonces ahí es donde entra el tema de, oiga, venga, ¿qué hago? No, me encontré un profesional, me está recomendando hacer esto, voy a pagar menos, voy a pagar más. Tenemos que simplificar las obligaciones tributarias, vamos a crear, el monotributo no funcionó, vamos a quitar el monotributo, vamos a crear un régimen simple, verdadero, que le sirva a las pequeñas, medianas empresas del país. Un régimen simple que obligue a esas empresas a hacer todo electrónicamente de una forma sencilla, fácil, a través de un sistema que sea asequible y que pague un impuesto, un porcentaje sobre los ingresos brutos y ya. Es decir, que cuando usted paga el impuesto sobre los ingresos brutos se incluye el impuesto de renta, se incluye el impuesto al consumo si es un restaurante, se incluye el ICA, se incluye el GMF, se incluyen las pensiones y las contribuciones sociales y usted simplemente vía la factura electrónica diga, este mes facturé 10.000 y el porcentaje que me tocaba aplicar era 10% y le pago 1.000 al Estado para que me pague todos los impuestos, de una forma simplificada, a través de un formulario simplificado, de una forma sencilla, con la opción de siempre decidir, oiga, no me acojo al régimen simple, sigo bajo el régimen ordinario con declaración de IVA cada 2 meses, de retención todos los meses, de renta cada año, de ICA cada bimestre, de GMF en el banco. Entonces tenemos que darle la oportunidad a la gente que se acoja a este régimen y obviamente las tablas, ustedes dicen, no, pero las actividades económicas son diferentes. Pues en Brasil, por ejemplo, existen 6 tablas diferentes dependiendo de la actividad económica, del sector económico y lo importante es atinarle a eso. Y les digo las cifras, si uno establece que el régimen simple le aplica a todas las empresas que facturen menos de 2.000 millones de pesos al año, o sea, hasta 2.000 millones de pesos, dicen, ah, no, sí, mi empresa clasifica, yo facturo 1.500, yo facturo 1.800, resulta que con 2.000 millones de pesos uno coge el 45% de los declarantes. Entonces dice, uy, usted se la va a jugar con el 45%, sí, pero es que ese 45% de los declarantes representan el 4.5% del recaudo. Y adicionalmente, eso invita a que las empresas y los negocios informales no tengan la excusa de que no cumplen porque el sistema es muy complejo, que no tengan la excusa de pagar y determinar sus impuestos porque al que no cumpla, simplemente le vamos a mandar un recibo de régimen simple diciéndole sus ingresos fueron de 100, usted me tiene que pagar tanto de impuesto que es el porcentaje que se aplica sobre ese nivel de ingresos. Entonces de esa forma vamos a llevar a que las personas, la gran cantidad de empresas informales que hay en este país se formalicen y le cumplan
al país, igual que como ustedes, los empresarios formales, le están cumpliendo. Yo creo que esos eran los mensajes que tenía y pues no quiero quitarle más tiempo aquí al foro. No sé si haya preguntas o si seguimos con el general. Doctor Romero, usted acaba de hacer una declaración que en periodismo llamamos carnudita, para hacerle muchas preguntas porque nos botó mucha noticia, pero ahora lo que queremos hacer es integrarlo también como a una charla con el brigadier general Juan Carlos Buitrago. Él es el director actualmente de la Polfa, lleva 30 años en la policía, estuvo en la DIPOL y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Queremos integrarlo también un poco con todos estos temas, con los desafíos que hay frente al tema del contrabando que también afectan directamente las finanzas del país, general. Bueno, muy buenas tardes, gracias Maritza. Es un honor compartir este panel con nuestro director. Un saludo muy especial para todos de parte del señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional de Colombia. Y también quiero agradecerle a los organizadores, a la presidencia ejecutiva, por la invitación que me han hecho de participar en este privilegiado escenario. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a FENALCO, capítulo Bogotá-Cundinamarca, por el premio que nos ha entregado a comienzos, digamos, en el primer semestre de este año, en la Noche de los Mejores, a la Policía Fiscal y Aduanera. Ese premio motivó tremendamente el trabajo de nuestros policías a nivel nacional, pero especialmente de nuestros policías en la División Operativa de Bogotá. Y también agradecer a todos los capítulos de FENALCO, porque a donde quiera que vamos, he constatado, he comprobado que esa cooperación armónica, efectiva, de hermanos entre ustedes y nosotros, avanza muy bien. Siempre el cariño y la fraternidad que le han expresado a nuestros policías lo recibimos con mucho aprecio, lo recibimos realmente de corazón. Muy rápidamente quiero contextualizarlos un poco sobre lo que es la Policía Fiscal y Aduanera. La Policía Fiscal y Aduanera tiene 1.500 hombres y mujeres a nivel nacional. Funciona como dos direcciones, una dirección operativa dentro de la Policía Nacional de Colombia y una dirección de gestión dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces tenemos ese doble rol de policías, que es nuestra esencia y naturaleza como garantes de la seguridad y la convivencia ciudadana, y de policías fiscales y aduaneros, bajo las directrices de nuestro director de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el propósito de contribuir al control de la evasión fiscal, el contrabando y la ilegalidad cambiaria. Actualmente la Policía Fiscal y Aduanera funciona en el marco del plan operativo de la DIAN, pero también de la estrategia anticontrabando de la Policía Nacional, y en estos primeros 100 días de gobierno estamos involucrados de manera categórica en el plan de choque establecido por el Gobierno Nacional dentro del programa que ustedes han escuchado, el que la hace, la paga. Seguridad con legalidad, es decir, la Polfa hace parte de ese plan de choque. Tenemos unas metas específicas. El señor ministro de Defensa ayer hizo algunos comentarios sobre el asunto. Estamos comprometidos, repito, la lucha contra el contrabando está involucrada en este plan que hasta el momento arroja resultados muy esperanzadores, muy satisfactorios en la lucha contra este fenómeno que tanto afecta a la economía del país, el empleo de los colombianos, la salud de los colombianos. Y en el marco de ese programa, el que la hace, la paga, seguridad con legalidad, la Polfa está contribuyendo a las tres grandes componentes de este programa: en la reducción del delito, el señor ministro lo planteó el día de ayer, en la prevención y el control, y en las redes de participación cívica, como lo ha dicho nuestro presidente de la República. Él quiere instalarse en el corazón de los colombianos, y nosotros como Polfa venimos cumpliendo esa tarea de manera estricta, como lo ha dicho nuestro presidente de la República, instalándonos no solamente en el corazón de los colombianos, sino de ustedes, que son nuestros aliados incondicionales, de los comerciantes, de los empresarios, de las instituciones con las cuales tenemos que hacer definitivamente esta alianza o esta cruzada contra este delito. Cuando
recibimos esta responsabilidad de la Policía Fiscal y Aduanera, un análisis muy profundo nos permitió elaborar 3 premisas que eran el punto de partida de nuestra estrategia. Repito, estrategia en el marco del plan operativo de la DIAN y de la estrategia anticontrabando de la Policía Nacional. La primera de ellas, la corrupción. Constatamos que donde hay contrabando, hay corrupción. Y corrupción no solamente de funcionarios públicos, sino también de la empresa privada, es decir, agentes corruptores que participan de toda la cadena de ese negocio ilícito. Es decir, y nuestra premisa partió de la base de que cuando la sal se corrompe, pues tenemos que avanzar sin duda alguna en una lucha frontal, sin tregua, sin descanso y con todo el peso de la ley sobre los responsables. Esa fue una primera premisa. La segunda premisa partía de la base de que el contrabando es todo un sistema de economía criminal. Ayer lo dijo el señor ministro de Defensa aquí. Acabo de participar de la Alianza Latinoamericana de Lucha contra el Contrabando en Brasilia, y allí igualmente se concluyó que la corrupción, el contrabando y el narcotráfico son 3 cabezas de ese gran monstruo que conforman ese sistema de economía criminal que hay que desmantelar, que hay que atacar de manera frontal, pero que debe ser observado y abordado como un sistema de economía criminal. Visto como un sistema de economía criminal, nuestra segunda premisa estaba orientada a que observábamos que el desempeño de las autoridades fiscales y aduaneras en la lucha contra el contrabando realmente ha sido un desempeño extraordinario. No parece que fuera así. Realmente es muy invisible, la percepción sigue siendo muy negativa. Pero el primer día que me senté en mi oficina para revisar cifras, encontré que los indicadores cada día son superiores. Es decir, una policía fiscal y aduanera trabajando de la mano con nuestros hermanos de la Dirección de Aduanas y de Fiscalización de la DIAN, con un esfuerzo sobrehumano a lo largo y ancho del país, incautando, aprehendiendo, capturando, judicializando, llevando a la cárcel a contrabandistas. Pero simultáneamente también las cifras nos indicaban de que los volúmenes de ingreso de contrabando, de mercancía ilegal al país seguían en crecimiento. Pareciera que estuviéramos, y la premisa es esa, en una bicicleta estática, donde el esfuerzo de las autoridades es superlativo, pero el fenómeno y el ingreso de mercancía seguía creciendo. Y así nos lo dicen los informes de distorsión. El último, que está disponible en las páginas abiertas, señala que el contrabando le puede costar al país cerca de 6.000 millones de dólares, 4.200 millones de dólares corresponden al contrabando técnico y cerca de 800 millones al contrabando abierto. Esa fue nuestra segunda premisa. La tercera premisa, resultado de ese análisis, tenía que ver con la importancia de quitarle la cabeza a la serpiente. Es decir, que el pan realmente se queme en la puerta del horno y no salga a los canales de distribución. Y esta premisa está muy concatenada con la segunda premisa en el sentido de que pareciera que a veces estuviéramos librando la lucha contra el contrabando en el lugar equivocado. El esfuerzo de las autoridades aduaneras, de fiscalización y de la Polfa nos dice que el 85% de las aprehensiones y de los resultados se dan en zonas secundarias, es decir, por fuera de las zonas primarias, de los puertos y aeropuertos. Pero es clara la realidad de que los principales volúmenes de contrabando, como la cifra que acabo de mencionar, ingresan por estas zonas primarias. De ahí, más adelante lo voy a plantear, los esfuerzos que estamos diseñando con el director de la DIAN y con la Policía Nacional para, digamos, torcerle el pescuezo a este fenómeno, a este problema. Pero quitarle la cabeza a la serpiente significa, repito, desarticular las mafias, atacar las estructuras, los eslabones más poderosos de esta economía criminal. Partiendo de esas premisas, entonces, desde la Policía Fiscal y Aduanera, bajo las directrices de nuestros directores, definimos 5 líneas de acción, una hoja de ruta que contempla, como nos lo indicó el análisis previo, un primer programa
sobre lucha frontal contra la corrupción. Reafirmamos los niveles de confiabilidad de todos los policías de la Policía Fiscal y Aduanera. Todos pasaron al polígrafo, como lo prometí al comienzo de mi gestión, a través de los medios de comunicación. Estamos en unos procesos de rotación, pero no vamos a permitir que tengamos un solo policía de la Policía Fiscal y Aduanera en un sitio o cumpliendo una función privilegiada cuando encontramos que hay actos o conductas o prácticas proclives al delito o a la corrupción. Pues ahí estamos en esa tarea y ustedes son aliados importantes. Entre menos corrupción haya, menos tienen que pagar, menos costos van a tener en todo el proceso de la cadena de comercio. Y los invitamos también a que en esas mesas operativas que estamos instalando con ustedes, queremos ofrecerles toda la confianza para que nos informen, nos digan dónde se están presentando actos de corrupción, dónde, en el propósito de avanzar en esa lucha. El esfuerzo de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, de la misma DIAN, del ICA, del INVIMA, que somos como los actores primarios en la lucha contra este fenómeno, nos ha permitido este año capturar 28 funcionarios públicos vinculados directamente en actos de corrupción y están en la cárcel, algunos con medida preventiva. Y también con una dificultad tremenda que ya lo ha planteado el gobierno y sobre el cual queremos hacer una intervención importante de fondo a nivel de política criminal, y es el hecho de que los corruptos siguen dejados en libertad y sin restricción laboral, entonces siguen corrompiendo y se siguen corrompiendo. Hemos tenido dificultades en ese sentido. La segunda línea de acción se orienta hacia la premisa de quitarle la cabeza a la serpiente, y esa ha sido una instrucción permanente de nuestro director. El señor presidente de la República lo dijo recientemente en el foro de Analdex, el señor ministro de Defensa lo ha dicho de manera repetitiva. Entonces estamos inyectándole más inteligencia, más policía judicial, más investigación criminal, más sistematicidad y rigurosidad judicial y de inteligencia a estas estructuras. El peso de la ley debe caer sobre los eslabones más fuertes de esta economía criminal y por eso estamos detrás de ellos. Han sido cerca de 24 estructuras mafiosas del contrabando desarticuladas, la mayoría de ellas con injerencia internacional, desarticuladas este año. 64 bienes notificados con medidas cautelares y ocupados de cara a procesos de extinción de dominio, más de 560 personas capturadas, el 40% de estas operaciones en la frontera. Aquí en Risaralda hace 2 meses capturamos el zar del contrabando del eje cafetero, alias Risaralda, el principal distribuidor, acopiador hacia toda la región del eje cafetero del contrabando que venía de Buenaventura. Saben que Risaralda es un corredor estratégico del contrabando que viene de Buenaventura. Este año han sido 17 contenedores y es la zona con el mayor nivel de indicador, señor director, de contrabando incautado a nivel nacional, 17 contenedores, de 7 u 8 que se registran diariamente en los puertos del país, en cada puerto. De ahí que estamos haciendo un esfuerzo importante en el propósito de atacar los grandes bodeguistas, los grandes distribuidores, los grandes transportadores, las estructuras más poderosas dentro de este sistema de economía criminal, con procesos muy rigurosos de inteligencia, de investigación criminal, llevándolos a la cárcel, y para eso esa alianza que tenemos con la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Extinción de Dominio y de Lavado de Activos, ha funcionado de manera extraordinaria. Tenemos una tercera línea dentro de esta hoja de ruta relacionada, y quizás es lo más importante que quiero plantear en este escenario, y es el trabajo con la empresa privada. Ayer tuvimos la oportunidad de participar de un panel con el señor ministro de Defensa y las empresas de vigilancia y seguridad privada, y allí les dije lo mismo que le dije hace 3 días al Congreso de FITAC y al Congreso de Analdex en Bogotá y en Barranquilla respectivamente, sobre la necesidad de librar esta lucha de manera aliada, de manera coordinada, de manera cooperativa. No hay otra forma. Ayer el señor ministro de Defensa aquí dijo: General Buitrago, usted es el responsable de que no entre el contrabando al país.
Creo que me queda muy difícil cumplirle la orden al señor ministro con todo el respeto, pero yo hubiera querido haberle gritado ahí en ese momento, pero con la ayuda de todos ustedes, porque uno solo no puede librar esta lucha contra el contrabando. Yo puedo ir y recorrerme toda la frontera y a inhabilitar trochas, si al otro día hay una trocha, cerrar una bodega y a los 2 días hay 5 bodegas, cerrar una empresa y al mes hay 5 empresas fachadas. Entonces, de ahí la importancia de que esta sea una alianza de todos contra este fenómeno que, repito, es todo un sistema de economía criminal donde cada vez más estamos viendo síntomas de que la principal modalidad de lavado de dinero hoy en día es el contrabando. Hemos realizado grandes operaciones en Bogotá, hemos desarticulado organizaciones del contrabando dedicadas a lavarle dinero al cartel de Sinaloa. La Operación Imperio fue ejemplo de esa modalidad que se viene registrando, traficantes de armas, terroristas, utilizando el contrabando también para lavar el dinero y para abastecerse en el propósito de seguir con sus acciones criminales. Los invitamos entonces a, como lo hemos dicho, a que las agencias de aduanas, los operadores económicos, FENALCO como lo ha sido tradicionalmente, la empresa privada, los comerciantes, las empresas de vigilancia y seguridad privada se unan a esas mesas operativas que ha instalado la Policía Fiscal y Aduanera. Las mesas operativas se han constituido en un escenario de confianza para el intercambio de información entre ustedes y nosotros, no solamente para atacar la competencia desleal, la informalidad, la ilegalidad y el contrabando, sino también para atacar la corrupción. Tenemos cerca de 169 mesas instaladas a nivel nacional, con más de 500 compromisos puntuales que cada día son sometidos al seguimiento respectivo entre ustedes y nosotros. Y la quinta línea de acción de nuestra hoja de ruta se relaciona con, y precisamente hace parte de esa premisa que planteaba en un comienzo sobre la bicicleta estática, cómo salir de esa bicicleta estática, cómo lograr de que esa ecuación se invierta a favor de todo lo positivo que tiene el país. Entonces tratamos de repensar, de replantear, de redimensionar y de encontrar nuevas formas de operar, de proceder. Llegamos a la conclusión que aprehender mercancía y el objeto material que está allí a disposición de la DIAN o de la Fiscalía es importante, pero en sí mismo no representa nada si no se atacan las cabezas, si no se les quita la plata y si no se persiguen sus bienes. Porque como lo he dicho, las bodegas, los almacenes, los transportistas, las empresas se crean, se acopian, se llenan, se abastecen de un día para otro porque sigue ingresando material ilegal. Y aquí una de las estrategias claves ha sido la transnacionalización de la lucha contra el contrabando y para esto estamos realizando operaciones de carácter internacional. En los próximos días estaré en Europol. Con la comunidad de policías de Europa estaremos abriendo proyectos operacionales conjuntos de lucha contra el contrabando. Recientemente hicimos una operación muy importante que nos permitió desarticular una red que distribuía anabólicos a través de Internet. Lo que hicieron fue simular una empresa alemana de fabricación de esos anabólicos, pero lo que realmente tenían los anabólicos eran comida veterinaria para animales que procedía de Tailandia y se distribuía en los más importantes gimnasios del país. Esa alianza con las aduanas francesas, alemanas, italianas, que a veces son tránsitos, sobre todo de los productos que llegan por tráfico tráfico postal hacia Latinoamérica, es clave y por primera vez vamos a estar con Europol abriendo proyectos operativos de investigación transnacional. Lo hacemos a diario con ICE, con la Agencia de Inmigración y Aduanas. Tenemos operaciones dedicadas a la desarticulación de redes dedicadas al tráfico de armas que ingresan dentro de contenedores también llenos de contrabando y así sucesivamente. Y en ese nuevo modo de operar también, ya para terminar, estamos con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN, con la Dirección de Carabineros y la Dirección de Antinarcóticos y la POLFA, la DIAN, el ICA y el INVIMA, vamos a instalar puestos integrales de control sobre
las principales arterias por donde se mueve la ilegalidad en el país. Cuando FENALCO nos entregó el premio a la División Bogotá por sus resultados, yo les decía que ese premio realmente, o quien tenía mayores méritos para recibir ese premio, son nuestros policías y nuestros funcionarios de la DIAN que están en la frontera, que están en los puertos, porque son ellos los que están a la intemperie, allá en situaciones adversas, complejas, las 24 horas del día, evitando que esa mercancía llegue a Bogotá. Sin embargo, Cali, Medellín y Bogotá son las bodegas del contrabando en nuestro país. Allí se acopia el 60–70% de los productos ilegales y por eso esa estrategia, además de los puestos de control integral, para evitar la molestia y la triple inspección y la corrupción también sobre las vías y una mayor articulación y fuerza simultánea de las autoridades, lo vamos a trasladar a estas tres principales ciudades para blindar a Cali, Medellín y Bogotá y no sigan siendo las bodegas del contrabando en el país. Y además para que no sigan siendo las principales canales de distribución del contrabando hacia las ciudades pequeñas e intermedias, como lo es Pereira para toda esta región del país. Y ese nuevo modo de operar también está orientado hacia los íconos de la ilegalidad del contrabando. Hicimos un ejercicio muy interesante de caracterización de 52 íconos, donde las comunidades viven básicamente del contrabando. Y sobre cada ícono de la ilegalidad hemos hecho una ficha técnica, hemos interpretado muy bien el fenómeno que se mueve allí y vamos a implementar, que de hecho ya comenzó dentro del plan de choque, el que la hace la paga, todos unos protocolos de intervención específicos sobre cada ícono. Una cosa es capturar los 5 mafiosos del contrabando, distribuidores de hidrocarburos de Maicao, que están allá en sus guaridas y que distribuyen todo el contrabando hacia Cuestecitas, y otra cosa es intervenir en Cuestecitas, donde la comunidad vive básicamente de las pimpinas, o El Hueco, o San Andresito aquí en Pereira, etcétera. Esos íconos de ilegalidad del contrabando los hemos intervenido como en las últimas semanas, donde ya 3 centros comerciales en Bogotá han sido intervenidos y la mayoría pasan a procesos de extinción de dominio. Y ya los comerciantes y ya los propietarios y estas organizaciones dedicadas saben que las operaciones de intervención de la Polfa con Policía Judicial y la Fiscalía están acompañadas no solamente de la incautación de la mercancía, sino también de la notificación de medidas cautelares. Es decir, a partir de ese momento, los bienes pasan a disposición de la sociedad, de activos del Estado y no pueden seguirse lucrando ni un solo segundo después de la intervención de las autoridades con el propósito de seguir en ese círculo vicioso del contrabando. Estamos entonces en esa tarea. Queremos finalmente invitarlos a todos ustedes a aprovechar lo que nos ha traído nuestro presidente sobre los proyectos y los programas de su economía naranja. Nosotros podemos atacar con todo el peso los eslabones más poderosos de esta economía criminal, pero los eslabones más débiles de esta economía criminal, que son los vendedores informales, los comerciantes, las comunidades de alto riesgo que viven de la distribución del contrabando, ellos alimentan obviamente esas mafias, esas cabezas del contrabando, lo alimentan, son explotados por estas estructuras, pero sobre ellos hay que trabajar procesos de cultura de la legalidad, hay que trabajar procesos de educación, de sensibilización, pero también hay que trabajar procesos de reconversión laboral. Y aquí los estamos invitando para que en asociación, autoridades locales, departamentales, la empresa privada, ya lo hemos hablado con varios capítulos de FENALCO, con la ANDI, con el SENA, con los ministerios del ramo, con la misma DIAN, podamos hacer lo que ocurre hoy en gran parte de la frontera. Los que hace 10 años eran los principales contrabandistas de hidrocarburos en La Guajira ya no lo son más. Hoy Ayatahuacop es la principal distribuidora de hidrocarburos en La Guajira, con más de 1.500 afiliados. En Norte de Santander los pimpineros están asociados, están formalizados y tienen el 68% de distribución del hidrocarburo allí por encima de Terpel, que es la segunda distribuidora, y así sucesivamente.
Hay que trabajar sobre estas comunidades que están en alto riesgo y que se dedican y son explotados por estas estructuras del contrabando para trabajar en procesos de reconversión laboral y que en buena hora llegan los proyectos de economía naranja para trabajar en esa dirección. Todos somos aliados, la Polfa está a su disposición y los invitamos a que sigamos sin tregua, sin descanso, de manera armónica y muy efectiva en la lucha contra estos monstruos, la corrupción, el narcotráfico y el contrabando que tanto afectan la economía del país, el empleo de los colombianos y la salud de los colombianos. 5 millones de unidades de medicamentos incautadas por las autoridades fiscales y aduaneras este año son 5 millones quizá de vidas que hemos salvado. Más de 180.000 botellas de licor adulterado y de contrabando que salieron del mercado negro. Pues aquí está en juego, sin duda alguna, la salud de los colombianos. Muchas gracias. Bueno, se nos agotó el tiempo. Me voy a tomar la licencia solo para hacer 2 preguntas porque no puedo tener aquí al director de la DIAN con esta noticia que nos acaba de dar que se acaba el monotributo y no preguntarle cómo va a funcionar esa nueva estrategia en donde se van a unificar todos los impuestos. ¿Va a ser solamente a través de la facturación electrónica que se supondría que ya debería estar o puede hacerlo cualquier otra persona? Porque sabemos que la facturación electrónica tiene unas barreras y son la tecnología. No todos pueden hacer una facturación electrónica. ¿Y cómo van a funcionar esas tablas? Es decir, va a ser ¿cuánto? El 10% de lo facturado, el 20%, el 15%. ¿Cuáles son esas tablas que ustedes están pensando? Y también quiero preguntarle aquí rápidamente, para que también me responda rápidamente, sobre algo que usted planteó y son las amnistías que se le darían a las personas que están todavía debiendo impuestos. Bueno, muchas gracias. La respuesta es la siguiente: el régimen simple va a ser algo que va a reemplazar el monotributo. Le pusimos régimen simple porque queremos un nombre que transmita el mensaje que queremos dar y es un régimen que ayude a que las personas que quieren cumplir lo puedan cumplir de una forma mucho más sencilla. En cuanto al tema de las tablas, estamos calculando, obviamente hay información pública y estamos calculando por cada uno de los sectores de la economía, por ejemplo, la tabla de los comerciantes. Y determinamos que los comerciantes normalmente cuando traen mercancía y la revenden tienen ciertos márgenes de utilidad y nos vamos a ir por los márgenes no altos ni medios, sino unos márgenes tendiendo a la baja para que le llamen la atención a los comerciantes poder pagar un impuesto sobre ingresos brutos, un porcentaje que va a estar determinado sobre el impuesto que se pagaría sobre utilidad, pero que realmente sea un porcentaje sobre los ingresos brutos. Y obviamente también incluir ahí el ICA, que se va a recaudar a través de esa misma declaración y después se le traslada al municipio. Actuamos como agentes recaudadores y le enviamos al municipio para que sea una declaración pues muy Es decir, sencilla. no es solamente facturación electrónica. No solo el tema de la facturación electrónica, que es un tema muy importante, empezamos ahora, pero resulta que la facturación electrónica nosotros necesitamos tener el software mejor que haya en el mundo y resulta que la rueda ya está inventada y hemos sacado una licitación y vamos a buscar cómo conseguimos el software más avanzado del mundo de tal forma que sea asequible no solamente a los grandes, a los que tengan las tecnologías, sino a los pequeños empresarios que van a poder facturar desde su celular, desde una tablet, desde un computador cualquiera. Está probado que en los países en que se ha implementado la factura electrónica, la tecnología que se necesita es una tecnología muy sencilla y que es más económico facturar electrónicamente que facturar en medios litográficos. ¿Cuándo arrancaría ese régimen simple? ¿Eso tiene que hacer un trámite en el Congreso o es simplemente...? No, tenemos que presentar el régimen simple dentro de la reforma tributaria como un capítulo que va a reemplazar el monotributo y seguramente tenemos que ponernos de acuerdo con los ingenieros técnicos, con los ingenieros que hacen el software, los desarrollos y todo ese tipo de cosas para estar seguros que el día que entre el régimen simple a aplicar, pensaría que debería ser un periodo de 6 meses o de 1 año, ya tenemos todas las herramientas tecnológicas para que las personas puedan aplicar y que funcione el régimen simple. Acá lo que tenemos que hacer es dar la confianza de que vamos a simplificar las obligaciones tributarias y dar la confianza de que vamos a poder salir al mercado, que vamos a poder salir a los contribuyentes de forma eficiente y con un sistema que sea robusto y que funcione. ¿Y han pensado ustedes ya
en ese porcentaje aproximado, 10%. Ya tenemos varias tablas, ahorita no me las sé de memoria, pero tenemos como Más o 4 menos. tablas dependiendo del sector. En algunas son entre el 10 y el 20%, porque acuérdate que no solamente se incluye el impuesto de renta, sino se incluye en el caso de los restaurantes, por ejemplo, el impuesto al consumo, se incluye el ICA y se incluyen las contribuciones a pensiones y seguridad social también. Bueno, y para el general Buitrago, otra cosa y es que, digamos, estas redes de contrabando que se están moviendo en el país, no solamente se mueven dentro del país, sino que incluso en algunas de ellas, detrás de estas redes de contrabando, hay grandes carteles de la droga como el cartel de Sinaloa. Si nos puede hablar de eso. Sí, así es. Quizá la O sea, ¿qué es operación- lo que está haciendo el cartel de Sinaloa en Colombia? sí, ¿Está lavando su dinero a través del contrabando? Tenemos la como es? investigación más reciente y más grande que permitió, a partir de la incautación de $100 millones por parte de las autoridades americanas en Los Ángeles, a mediados del año pasado, identificar empresas de contrabandistas colombianos que le lavaban parte de ese dinero al cartel de Sinaloa, ingresando contrabando a nuestro país. Cerca de 23 personas fueron capturadas en Estados Unidos y en Colombia, y se logró la extinción de activos por aproximadamente $150 millones a esta estructura. ¿Qué tipo de contrabando era? Ingresaban especialmente confecciones. Y general, ahora se está hablando también, digamos, en medio de toda esta nueva era digital electrónica, se está hablando del contrabando virtual. ¿Se puede hacer un contrabando virtual? Porque a uno generalmente cuando le hablan de un contrabando, se imagina el puerto en donde están entrando mercancías que no pagan impuestos. ¿Cómo se hace un contrabando virtual? ¿Qué significa el contrabando virtual? Sí, hemos desarticulado varias estructuras ya, como la que expliqué ahora sobre anabólicos, que ingresaba estos productos desde Tailandia, simulando una empresa alemana, que era la empresa originalmente productora de estos anabólicos, y los distribuían a través de la red hacia clientes que cautivaban, simulando la página original de la empresa ubicada en Alemania. Y lo que hacían era cautivar a sus clientes, a sus usuarios a través de esta página, y lo que realmente tenían allí estaban distribuyendo comidas para animales. Pero además de esto, son varias redes que han sido detectadas. Estamos en alianza con las empresas que distribuyen productos a través de Internet. Muchos de ellos no pagan impuestos, hay evasión fiscal por este medio, hay subfacturación, hay contrabando técnico, hay ilegalidad. Entonces, aquí lo más importante es que estamos en alianza con las empresas prestadoras de servicio a través de Internet, en el propósito de identificar los principales productos que se están moviendo no solamente a través de la red abierta, sino también a través de la red profunda. Bueno, pues al general Juan Carlos Buitrago de la Polfa y al doctor Romero de la DIAN, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro.